la clase de lunes, ya habíamos calculado el peso de la losa, el peso de la contratrave, el peso del relleno, y lo habíamos distribuido de manera uniforme a lo largo de la losa, a lo largo de la zapata, de tal manera que ese peso, esa carga lineal, lo utilicemos en la interacción sobre estructura. No vamos a considerar exactamente la zapata como tal, sino más bien la vamos a discretizar como elementos barra, si recuerdan que lo habíamos platicado de esa manera. Y al elemento barra le íbamos a dar la geometría o las características en términos del momento de inercia y las propiedades en términos del módulo de la elasticidad. Y precisamente estábamos calculando, y ahí nos agarró el término de la clase, estábamos calculando el momento de inercia de la sección de la zapata. Entonces, recordamos, la zapata es de 2 metros de ancho, con una longitud de 6 metros, tiene un peralte de 0.35, la contratrave tiene 0.3 metros de ancho, una longitud de 6 metros y tiene un peralte de 1.65. 1.35 más 1.65 nos dan la profundidad de desplante de 2 metros, ¿no? Entonces, empezábamos a hacer el momento de inercia de este elemento. Y habíamos comentado que para el cálculo del momento de inercia de la sección compuesta, lo que teníamos que hacer era calcular el momento de inercia de cada una de las secciones individuales, de la contratrave y de la losa de la zapata, calcular de manera individual las áreas y al final obtener tanto el momento como el área de la sección compuesta. Y en eso precisamente estábamos. Calculábamos el miércoles el momento de inercia de la losa. Hay que recordar que la losa tiene un ancho de 2 metros y un peralte de 0.35. Entonces es el ancho de por L, en este caso L.35, y esta tendríamos que elevarla al cubo según la ecuación del momento de inercia, ¿no? Así lo hicimos, lo dividimos entre 12 y nos dio un momento de 0.207146. Luego Luego calculamos el área, en la cual multiplicamos el ancho por la altura y nos dio entonces el área definida en la losa, ¿no? que era esta área fue la que calculamos y nos dio 0.7 metros cuadrados. Y luego definimos el centro de gravedad de esta sección, que se encuentra precisamente tanto a la mitad de la base como a la mitad de la altura. Particularmente el que nos interesa es la mitad de la altura. Entonces, si la altura es 0.35, el centro de gravedad lo tenemos ubicado en 0.175, ¿no? Que es la mitad de la altura. Algo similar hicimos para el cálculo de la sección 2, o sea, de la contratrave. En este caso, el momento de inercia lo calculábamos la base, que es 0.3, por la altura de 1.65 elevado al cubo, y todo eso dividido entre 12. Nos da un momento de inercia de 0.112. Y luego calculamos el área, que es 0.3, que es la base, por la altura, que es 1.65, y nos dio esta área. ¿De acuerdo? Y luego calculamos el centro de gravedad. El centro de gravedad, o primero el centro geométrico de la sección, que es a la mitad de las dimensiones,
la mitad del ancho, a la mitad de la altura. El que nos interesa, repito, es la mitad del ancho, que es 1.65 entre 2, nos dio 0.825. Tenemos esos dos puntos, ¿no? Y nos interesa otro dato, además de las áreas, de las dimensiones, o momentos de inercia, y la posición del centro geométrico. Nos interesa la posición que tiene cada uno de estos centros geométricos respecto a la sección completa, a la sección compuesta. Entonces lo vamos a medir desde el punto más bajo, que es el contacto con el suelo, o sea, a la profundidad del planeta. Entonces, de este punto hacia arriba, mediremos la posición, primero, del centro de gravedad de la losa, y luego el centro de gravedad de la contratrave. Entonces, el centro de gravedad de la contratrave será 0.185 más 0.35. Y eso nos dio 0.175 como la posición del centro de gravedad medido desde la base. Sí, esos son los cálculos que realizamos el viernes. Que son estos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar el área, perdón, son dos. Vamos a multiplicar el área de la losa por el área de la losa por este brazo de palanca. Vamos a obtener de alguna manera el momento a partir de este punto. Entonces va a ser el brazo de palanca, que es la posición del centro geométrico, multiplicado por el área. Y luego multiplicaremos esta otra área por la distancia que hay de este punto al centro geométrico, que es 0.175. Entonces, si hacemos eso, si hacemos ese cálculo, entonces vamos a tener que el área 1 es 0.7. El área 1 va a ser entonces 0.7 metros cuadrados. El Y1 es 0.175. Y1.175, ¿no? Luego, vamos a multiplicar A2, que es 0.495. Lo vamos a multiplicar por Y2, que es 0.175, que es este valor. Y todo eso, como lo vamos a hacer un promedio ponderado, vamos a dividirlo entre el área 1, que son 0.7 metros cuadrados, el área 1, que son 0.7 metros cuadrados, más el área 2, que son 0.495. Entonces, el área 1, 0.7, y el área 2, 0.495. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Voy a multiplicar el área 1 por su posición, por la posición del centro geométrico, más el área 2 por la posición de su centro geométrico. Y todo eso lo voy a dividir entre la suma de las dos áreas. Entonces, como estoy multiplicando área por y lo divido entre área por y, entre áreas, perdón, el resultado me va a dar y directamente. Entonces, nuevamente, A1.7, Y1.175, A2.495 y Y2.175. El área 1.7, el área 2.495. ¿Qué me da este dato? A mí me da 0.59. Punto 58,9.
¿Vale? Ese ¿qué es lo que nos estará dando? Pues nos está dando la distancia que hay, que nos vamos a poner, es la distancia o la posición, punto 58, es la posición del centro de gravedad o el centro geométrico de la sección compuesta. ¿Sí? Eso fue lo que obtuvimos. El centro de gravedad de la sección compuesta. Esa es la Y que acabamos de calcular. ¿Cómo lo obtenemos entonces? Multiplicando las áreas por la posición del centro de gravedad y el centro geométrico, perdón, y luego el área por el centro geométrico. Juan Carlos, ¿tienes dudas? Sí, profe, una pregunta. Cuando se está entonces diseñando una zapata de colindancia, ¿también hay que sacar la coordenada en X del centro ya? Una zapata de colindancia. A ver, repíteme la pregunta. Se me fue. Sí, profe, una zapata de las que están en colindancia. En los extremos, sí. Exactamente. Entonces también hay que calcular la coordenada en X del centro ya. Si estamos sacando momentos de inercia, lo tenemos que hacer de esta manera. ¿Sí? Necesitamos el centro de gravedad de la sección compuesta. Es la metodología para calcular el momento de inercia. ¿Sí? En cualquier sección compuesta, necesariamente tienes que sacar el centro de gravedad o el centro geométrico de la sección compuesta. ¿Vale? En el caso, a ver si la pregunta va por ahí. En el caso de que tenemos una zapata de colindancia, generalmente por su posición, la zapata de colindancia, la columna viene generalmente en uno de los extremos. Esta nos genera, bajo la carga que está actuando, nos genera un momento. Entonces, debemos de calcular la excentricidad que se tiene respecto a el centro de gravedad, entre el centro de gravedad y el punto de aplicación de la carga. ¿Sí? Pero como excentricidades. Ahí vamos a trabajar como excentricidades para considerar los momentos. ¿Sí? Excentricidad. Cuando estamos calculando el momento de inercia de una sección compuesta, estamos hablando de centros geométricos. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Esa era tu pregunta, ¿no? Sí, profe, a eso iba. Perfecto. Ya cuando lleguemos al diseño, ya contemplando el de una estructura en la cual tengamos zapatas de todos los estilos, ahí es donde vamos a retomar ese tema. Ahorita es momento de inercia para el cálculo de la interacción sobre la estructura. Bien, vamos a calcular ahora las variables D1 y D2. Y esas variables, ¿a qué van a ser igual? Van a ser igual a la posición del centro de gravedad menos el centro de gravedad o el centro geométrico de la sección individual menos el centro de gravedad de la sección compuesta. O sea, vamos a tener si decíamos que este es el centro de la sección compuesta, centro geométrico de la sección compuesta, vamos a determinar la distancia 1. Déjenme ponerlo acá. Es este. Ese ya no me borra. Vamos a ver. Tenemos entonces aquí el centro de gravedad
centro geométrico de la sección compuesta. Y la D1 va a ser la distancia que hay de este punto a este punto. Esa va a ser la distancia 1. Y luego la distancia 2 va a ser la distancia que hay del centro de gravedad a este punto. De 2. Estas distancias. La distancia que hay del centro de gravedad centro geométrico de la sección compuesta hacia el centro geométrico de cada una de las áreas individuales. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a tomar la distancia 1, que es punto 175, menos punto 589. Entonces, Y1 es punto 175 y Y es punto 589. Y en el otro caso, Y2 va a ser 1.175 y Y va a ser punto 589. ¿Me apoyan con esos cálculos, por favor? Profe, ya no entendí. ¿De dónde dijo que era la resta o cómo estaba? A ver, vamos nuevamente acá. Tengo el centro geométrico que tiene una magnitud de punto 58. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Ahora, Sí, las D que voy a calcular, que voy a medir, va a ser la distancia que hay de este punto, del centro geométrico de la sección compuesta, al centro geométrico de la contratrave, ese va a ser D2, y del centro geométrico de la sección compuesta a la losa de cimentación, a la losa de la zapata. ¿Sí? Siendo congruentes, a la losa le pusimos siempre el subíndice 1 y a la contratrave fue el subíndice 2. Entonces, siendo congruentes con los datos, vamos a obtener de esta manera. Entonces, la distancia que hay de este punto a este punto es 1.175. Si a 1.175 le resto 0.589, voy a tener este dato. Va a ser 1.175 menos 0.589. Es este dato. Y luego el otro, pues va a ser punto 589 menos 0.175. Necesitamos la magnitud absoluta, ¿no? La distancia absoluta. Por eso estoy intercambiando de posiciones, para dar el valor absoluto, pero puede ser el centro de gravedad menos las posiciones de los centros geométricos de cada elemento y nada más considerar todo absoluto. Eso es lo que estoy obteniendo ahorita. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto me dio esto? Gracias. Punto 175 menos punto 589 en valor absoluto. Da punto 414. Ok, punto 414. Perfecto. Y luego 1.175 menos punto 589. Punto 586. Punto 586 metros. ¿Vale? Bien, ahora, ya tenemos las áreas, ya tenemos los momentos de inercia, tenemos la posición del centro geométrico de cada una de las secciones, ya tenemos el centro geométrico de la sección compuesta y también la distancia que guarda el centro geométrico de la sección compuesta con los centros geométricos de cada una de las secciones individuales, que son estos de 1 precisamente. Con estos valores voy a calcular el momento de inercia. El momento de inercia va a ser
el global, el de la sección compuesta, va a ser la suma de los efectos individuales de cada una de las secciones. El efecto individual de cada una de las secciones va a ser el momento de inercia de la sección de la sección individual, más la multiplicación de la distancia de 1 al cuadrado por el área 1. ¿Sí? Esto lo voy a sumar tantas veces como secciones individuales tenga. En este caso tengo 2. Entonces, son 2 valores los que voy a sumar. Primero, el de la losa y luego el de la contratrave. Entonces, va a ser el momento de inercia más la distancia que hay del centro de gravedad, centro geométrico, perdón, de la sección compuesta, menos la posición del centro geométrico de la sección individual. Y todo eso elevado al cuadrado y multiplicado por A1. Entonces, el momento de inercia de la losa, momento de inercia de la losa es 0.20 771.46. Entonces, sustituyo en el momento de inercia aquí el 0.20 71.46. ¿Sí? Ahí lo tengo. Luego voy a colocar el D1. El D1 habíamos visto que era el D1 era 0.414. Es la posición del centro de gravedad, o la distancia del centro de gravedad, centro geométrico de la sección compuesta menos el centro geométrico de la sección individual, en este caso de la losa, 0.414. Ese lo voy a elevar al cuadrado. Pero además de elevarlo al cuadrado, lo voy a multiplicar por el área 1. El área 1 es 0.7. Entonces lo multiplico por el área 1. 0.7. ¿Sí? Ahora, esto mismo lo voy a repetir y para el elemento 2, que es la contratrave. Entonces, el momento de inercia de la contratrave, el individual de la contratrave es 0.112 metros cuartos. Entonces son 0.112 metros cuartos. A ese le voy a sumar la distancia que hay del centro geométrico de la sección compuesta menos el centro geométrico de la contratrave, de la posición del centro geométrico de la contratrave. Y la diferencia nos dio 0.586 metros. Ya lo sustituyo. Y luego va a sustituir el área 2. El área 2 va a ser 0.495 metros cuadrados. Entonces, 0.495 metros cuadrados lo sustituyo. Entonces, repetimos. Es el momento de inercia más la distancia al cuadrado por el área. Esa va a ser la participación de una de las secciones. Si tengo varias secciones, ese mismo efecto lo voy a sumar tantas veces como secciones tenga para obtener el momento de inercia de la sección compuesta. Si me apoyan. Sí. ¿Podría quitarle las palomitas para...? Gracias. Para ver la ecuación. Sí, gracias. Ok. Ahí está. Gracias. Ok, entonces tuvimos I1, el D1 y el A1. Sustituimos I2, el D2 por el A2. ¿Y qué nos da? A mí me dio 0.35. Punto 35. Sí. Punto 40. Me equivoqué en algo.
Punto 40. A ver, checamos. Punto 41. Bueno, sí, 40 por las dos. Punto 41, ¿no? Lo podemos cerrar a dos cifras significativas. Este es el momento de inercia de la sección compuesta. ¿De acuerdo? Ya lo tenemos entonces, el momento de inercia. ¿Hasta aquí va quedando claro? Sí, profe, todo bien. ¿Recuerdan cuando nos enseñaron esto ya en estática? Momentos de inercia, de secciones individuales, secciones compuestas. Bien, ya tenemos el momento de inercia. Entonces, nos falta un dato a calcular, que es el momento de inercia. Perdón, el módulo de la elasticidad. Y el módulo de la elasticidad va entre 8000 de F'C hasta 14000 F'C, ¿no? Entonces vamos a considerar el de 14000 de F'C, y entonces el momento de inercia, pero el módulo de la deformabilidad va a ser 14.000 por la raíz cuadrada de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Cuánto nos da este dato? 221.359. 221.359 Punto kilogramos centímetro cuadrado. ¿Punto 43? Sí, profe. Ahí está. 221.359.43. Sale. Ya tenemos entonces, si recuerdan, tenemos datos para obtener la matriz de rigideces. Ya tenemos el módulo de la elasticidad, tenemos el momento de inercia, tenemos la longitud. Entonces, Perdón, profe. Sí, te escucho. Las unidades del módulo era de kilogramos, centímetros o metros cuadrados. Kilogramos por centímetro cuadrado. Gracias. Entonces, aquí el primer término va a ser 4 por... ¿me repiten cuál es el módulo de la elasticidad? 223. 221. 359.43. Ok. Ese es el módulo de la elasticidad. ¿Y el momento de inercia nos dio de cuánto? ¿Punto 49? Punto 4094 o punto 41. Punto 4094. ¿Sale? Estoy calculando este valor. Y todo eso entre la longitud. Recuerdan que la zapata es de 6 metros, pero tiene una columna intermedia. Quiere decir que la barra que debemos de considerar es de 3 metros. Entonces aquí tendremos 3. Espérenme tantito. 3. Estos son metros. Estos son kilogramos por centímetro cuadrado y estos son metros. ¿Cierto? Entonces, hay que pasarlo a las unidades correspondientes. Ya sea que arriba lo pasemos a
kilogramos por centímetro cuadrado a toneladas por metro cuadrado, o esto lo pasamos a centímetros, pero luego vamos a pasarlo a toneladas. Entonces, conviene que este valor, el de 221, lo metamos directamente en las unidades correspondientes, en toneladas por metro cuadrado. Entonces, 221.359.43 kilogramos por centímetro cuadrado. Sabemos que 100 centímetros es 1 metro y 1000 kilogramos es 1 tonelada. Nada más que son centímetros al cuadrado y acá son metros. Todo esto es al cuadrado. Entonces, aquí arriba tendremos 1, 2, 3, 4 ceros, ¿cierto? Arriba hay 4 ceros y abajo hay 3 ceros. 4 ceros arriba y 3 ceros abajo, me queda un 0 arriba. Un 1 y un 0. ¿Cierto? Entonces todo esto sería 2, 21, 359, 4.3 toneladas por metro cuadrado. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Son 2.213.594.3. Entonces, solamente lo que hicimos fue pasar el punto decimal de este lado, para tenerlo en toneladas metro cuadrado. ¿Sale? Y eso entonces me da este valor. Así tendría que proceder a todos los demás datos. Una pregunta, ¿por qué puso Dime. 3 metros en la longitud? 3 metros a la longitud. Voy a pasar ya acá, porque, mira, la longitud de la zapata, decíamos, en su totalidad son 6 metros. Pero el diagrama de cuerpo libre que vamos a considerar es este. Profesor, Sí, dime. Te escucho. ¿Ibas a comentar algo? ¿O me estoy perdiendo del internet? ¿Me confirma que me están escuchando, por favor? Sí, Sí, se profe. escucha, profe. ¿Sí? perdón, es que era yo el que Ok, no. pensé que... ¿Podría volver a poner la matriz de ¿La matriz de rigideces? Sí, por favor, la matriz de rigidez? Ok, entonces eres tú, no soy yo. No, era yo, es que sí. Por eso, no soy yo, eres tú. Ok, es esta la matriz, ¿no? Sí, gracias. Esta es la que vamos a utilizar Muchas gracias. para cada una de las barras. Y entonces, aquí, como habíamos dicho, que conviene que el extremo de cada una de las barras coincida con al menos una columna, para tener el número de barras mínimo, tendría que ser que cada extremo de la barra coincida con una columna. Aunque no necesariamente tiene que ser así, porque pudiera, como comentábamos ya en clases anteriores, pudiéramos nosotros representar aquí este problema con más de una barra, ¿no? Entonces aquí tendría una barra, 2 barras, 3 barras, 4 barras, 5 barras, 6 barras. Pudiera hacerlo de esta manera y tener mayor precisión, pero implica mayores cálculos. En este caso estamos considerando que tenemos una barra que tiene una longitud de 3 metros, que es la distancia entre las columnas, y la otra también con 3 metros. ¿Sí? Aquí particularmente, como es simétrica la carga, bueno, es válido esto, pero no necesariamente así. Puede ser que una columna
dos columnas estén más cercas y la tercera esté más alejada. ¿No? ¿De qué va a depender? De la superestructura misma, ¿no? Aquí estamos simplificando mucho, considerando que cada barra es de 3 metros. ¿De acuerdo? Por eso L que estoy considerando es igual a 3 metros. ¿Sí? Bien, entonces, el diagrama de las barras. el diagrama de las barras. ¿Este? Sí, así es. Entonces, son dos barras y vamos a poner, entonces, este es el punto 1. Punto 1. Este es el punto 2. Y este es el punto 3. ¿No? De tal manera que la barra 1, por ejemplo, comentábamos que en cada punto nodal hay 2 grados de libertad. En cada punto nodal. Que uno es un giro y un desplazamiento. Entonces, en la barra 1 voy a tener un desplazamiento 1 y un desplazamiento en 2. Pero también voy a tener un giro en 1 y también voy a tener un giro en 2. Esa es la barra 1. En la barra 2, el desplazamiento izquierdo va a ser en 2 y el desplazamiento derecho va a ser en 3. Entonces, desplazamiento 2, desplazamiento 3. El giro, en el izquierdo voy a tener en el punto 2 y en el derecho en el punto 3. Giro en el punto 2, giro en el punto 3. ¿Sale? Estos van a ser mis grados de libertad. Gracias, profe. Profesor, Sí, disculpe, el módulo de Young nada más lo sacó del concreto, ¿verdad? sí, Ok, sí. Bueno, así nos lo dice el reglamento, que el módulo de ion viene asociado al F'C del concreto, ¿no? Y es el que utilizamos directamente. No estamos considerando el elemento compuesto entre concreto y acero. ok, gracias. Y es 14,000 por la raíz del F'C, ¿verdad? Es correcto. Varía desde 8,000 hasta 14,000 del F'C, de la raíz cuadrada del F'C. Nosotros ahorita consideramos el extremo derecho. ¿Vale? Bien. Entonces, aquí en esta, aprovechando que estamos en esta parte, yo tengo que formar una matriz de rigideces con estos grados de libertad. Delta 1, delta 2, delta 1, delta 2, que son los 4 columnas que vienen. Y delta 1, delta 2, delta 1, delta 2. ¿Sí? Esta sería la matriz de rigideces del elemento 1. Y también tendría una matriz de rigideces del elemento 2. Nada más que aquí tendría delta 1, perdón, delta 2, que es el que tengo acá, delta 3, teta 2, teta 3. Y tendría delta 2, delta 3, teta 2 y teta 3. Así nos los estaría dando la matriz de rigideces. ¿Cuál? La que vimos aquí, ¿no? Aunque aquí están tetas primero y luego deltas. Nada más hay que considerar cómo están los valores aquí para definir quién va primero y quién después. ¿Sí? Vean, aquí están los deltas y los tetas, pero corresponden a los grados de libertad, esta matriz de rigideces. La manera en que las ubiquemos no tiene ningún problema, solamente lo que hay que considerar es que los giros, vean cómo están definidos, 4 por E por I entre L, 2 por E por I entre L, y los deltas, la L está elevada al cuadrado. Los deltas en la columna de giros y los deltas en la columna de deltas
en el renglón de deltas, perdón, está elevada al cubo. Y los tetas en las filas de los deltas está elevado al cuadrado. Nada más hay que tener cuidado en esa parte. Bien. Y podemos arreglarlo de manera indistinta. Bien. Entonces, déjenme ver el momento de inercia. El momento de inercia. Que no lo tengo. Yo tampoco. Momento de inercia. Que fue 2.239.43.4. ¿Sí es correcto? Era 223. 2.213.000. 2.213.000. 213.594.3. 4.3. Ok, así nos quedó el momento de inercia. ¿Sale? Ahí está. Si sustituyo los valores en los tetas, aquí está teta 1, teta 2, delta 1, delta 2 como columnas, como renglones teta 1, teta 2, algo más grande para verlo, y los renglones delta 1, delta 2, que van a intercambiarse en la matriz de rigideces 2. Entonces, como vemos aquí, es 4 veces por... Profesor, ¿Sí? disculpe, ese E de módulo de Young, ¿de qué es? ¿Este? Ajá, ¿ese de qué es, perdón? Este es el módulo de la elasticidad que calculamos ahorita. Pero son 200,000, ¿no? Porque 2 millones creo que es el de... Es con las unidades ya pasadas a toneladas, metros cuadrados, porque el otro era en kilogramos. Es correcto. Era 221.359.43. O sea, el E lo calculamos como 14.000 por la raíz cuadrada de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Sale? Y este cálculo, así tal cual, nos dio 221.359.43 kilogramos por centímetro cuadrado. Ah, ya. Perdón, es ¿Sale? que no vi los metros cuadrados. Exacto. Y Gracias. entonces, al pasarlo a Sí, toneladas claro. por metro cuadrado, nos dio 2.213.594.3 toneladas por metro cuadrado, que es el que estamos aquí colocando. ¿Sale? Sí, muchas gracias. Bien. Entonces, al sustituirlo, la ecuación nos dice que el primer dato vamos a ver. Y el primer dato en los tetas, el primer dato de los tetas es 4 por E por I entre L. Y aquí lo tenemos. 4 por C13 es E, C14, que es I, y dividido entre C16 que es L, ¿no? Y nos da este valor. Si sustituimos estos datos en esta ecuación, directamente nos va a dar la que tenemos allá adelante. Sería esta ecuación. ¿Sale? Así es como lo estoy sustituyendo.
Ahí está. Cada uno de estos datos los estoy sustituyendo así, para que me dé aquí la matriz de rigideces individual. ¿Vale? Lo mismo hago para la segunda barra, pero como tiene las mismas dimensiones, las mismas propiedades, la matriz de rigideces es la misma. ¿Sí? Porque L fue 3 metros. Si cambiamos la L o cambia de sección en esa parte la zapata, entonces va a cambiar la matriz de rigideces. ¿Vale? ¿No hay duda de cómo calcular la matriz de rigidez individual? No, profe. Ok. Bien. A nosotros nos interesa, desde luego, la matriz de rigidez individual, pero tenemos que integrarlas. Todas las matrices individuales tengo que sumarlas para formar la matriz de rigideces global del sistema. Entonces, miren lo que voy a hacer. La matriz de rigidez es 1. Bueno, voy a formar la máscara de la matriz global. ¿Y cómo es esa máscara? Bueno, va a tener tantas columnas como giros existan. Y le van a seguir tantas columnas como desplazamientos existan. Decíamos que la barra, más bien, el diagrama de cuerpo libres de la zapata corrida, la estoy discretizando en 2 barras. Y estas 2 barras me van a llevar a tener 3 puntos nodales. Quiere decir que voy a tener 3 giros, perdón, 3 giros y 3 desplazamientos. Estas son mis incógnitas totales de este sistema de 2 barras. Entonces, la matriz que tengo que formar va a tener que ser de esa manera, con tantas columnas como giros existan y tantas columnas como desplazamientos existan. Desde luego, si hay columnas y desplazamientos, si hay tantas columnas como giros hay y tantas columnas como desplazamientos hay, también debiera haber tantos renglones como giros existan y tantos renglones como desplazamientos existan. ¿Sale? Esta va a ser la máscara de la matriz de rigideces global. Y entonces aquí lo que voy a hacer es pasar los datos que están de la matriz de rigidez individual según su posición. Entonces, este dato que viene definido entre renglón θ1, perdón, columna θ1, renglón θ1, lo voy a pasar a columna θ1, renglón θ1. Aquí está. El siguiente, que es θ2 con renglón θ1, θ2 con renglón θ1, va a ir aquí. ¿Sale? Luego, columna θ1, renglón θ2, columna θ1, renglón θ2, va acá. Luego este es columna θ2, renglón θ2, columna θ2, renglón θ2. ¿Sale? Luego tengo este siguiente que es columna delta 1, renglón θ1, columna delta 1, renglón θ1. Aquí se queda hueco. ¿Por qué? Porque en esta primera matriz, la de la barra 1, no hay ningún elemento en giro 3 ni desplazamiento 3. Por eso esto queda aquí con ceros. ¿De acuerdo? Estoy posicionando la matriz de rigideces sobre la máscara de lo que va a ser la matriz de rigideces global. Y así sigo, ¿no? Este valor va acá, este valor va acá. Me salto el del giro 3. Y así voy posicionando cada uno de ellos.
queda ese hueco. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen dudas de por qué quedó ese hueco? ¿Por qué todos son ceros? ¿No? ¿No hay duda? Es porque para esa matriz no hay interés, nada, ¿no? Exacto, Me porque parece que se le agarra, ¿no? porque esta barra, la 1, no involucra el punto 3. Por eso es 0. ¿Vale? Bien, voy a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con la matriz de rigideces 2. Entonces, esta va en la localidad columna giro 2, renglón giro 2. Entonces, ubico la columna giro 2, que es esta, y el renglón giro 2, que es esta. Entonces, se va a posicionar aquí. Este se está posicionando acá. Tengo que dejar libre el giro 1 en columna y giro 1 en renglón. ¿Por qué? Porque la barra 2 no involucra al punto nodal 1. ¿Sale? De esta manera voy localizando, voy ubicando las columnas y renglones como le corresponde, ¿sí? En función de la matriz individual a la matriz global. Entonces tengo la matriz individual formada con el machote de la matriz global, la matriz de rigidez global. Y también la matriz individual la tengo formada en el machote de la matriz global. ¿De acuerdo? Y también existen ceros. ¿Por qué existen ceros? Porque los valores no tienen ahí, las barras no tienen valores en esos puntos nodales. Y entonces la matriz de rigidez es global. Va a ser la suma de estas dos. Voy a sumar la K1 más la K2 y entonces el resultado que me va a dar va a ser la matriz de rigideces global. Y voy a sumar algebraicamente los datos. Voy a sumar este más este. Luego este más este. Luego este más este. Este más este. Por ahí me falta uno. Luego este más este. 2, 4, 5 y me falta aquí uno. No sé por qué desapareció. Más este otro. Y así. Este más este. Este más este. Este más este. Este más este y este más este. Aquí falta uno, que son ceros. ¿Sale? Así hago la suma para poder tener la matriz de rigideces global, que es esta. Es la matriz de rigideces de todo el sistema. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que ya obtuve, si nos vamos a sacar arriba, si tienen dudas, pregúntenme. Lo que acabo de obtener es este elemento pero global. Perdón. Global va con... No, sí, es con B o con V. Con B, profe. Con B, ¿verdad? No es con V. Por un momento dudé. Bien, la tengo la global, esta es individual. Tengo que sumar tantas matrices de rigideces individuales para obtener la matriz de rigidez global, que es esta. Ya tengo esto. Voy a proceder a calcular este y este otro.
¿Hasta ahí vamos? Acuérdense de esta matriz. Vamos a ver entonces el vector de cargas de empotramiento. El vector de cargas de empotramiento nos dice que tengo que aplicar estas ecuaciones. Estas cargas de empotramiento debido a la carga. Esta es esta. Acá arriba también. No, este es debido a las... no sé si estaba bien, perdón. Con esta. Primero es debido a las reacciones. Ahí está. Voy a utilizar esas ecuaciones ahora. ¿Sí? Estas ecuaciones. Entonces, miren. Aquí lo que desconozco es la magnitud de la reacción. Esa es una incógnita. Entonces, lo que voy a hacer en este término, aquí, voy a calcular todo y lo voy a dejar en función de las reacciones. Y hay que acordarnos aquí que la reacción, lo vamos a poner en azul, va a la mitad de cada sección. Algo así, ¿no? Este es R1 y este es R2. Y luego en la otra barra, esta va a ser R2 y esta va a ser R3, ¿no? La distancia que existe, bueno, la barra son 3 metros. El ancho de la reacción es 1.5 metros, ¿no? Igual acá, 1.5 metros. Es a la mitad de la barra, como habíamos comentado. Entonces, el momento que voy a tener aquí, va a ser igual a 11 por L al cuadrado, que es 3 al cuadrado, por R del lado izquierdo, por R1, entre 192, menos 5 por L al cuadrado. L vale 3, al cuadrado son así. Y el R del lado derecho es R2. Y eso dividido entre 192. ¿Cuánto me da? Ah, bueno, aquí es negativo. ¿Cuánto me da 11 por 9 entre 192? Profe, una duda. Sí. ¿Este momento que estamos calculando es debido a qué, perdón? A las reacciones del terreno. A la reacción del terreno. A esta azulita que estamos aquí dibujando. A estas. ¿Sí? A estas azules. Este procedimiento siempre se va a hacer cuando, independientemente de la cantidad de barras que se tengan, este es como por barra, por así decirlo. Sí, sí. Estas ecuaciones, este juego de ecuaciones de momentos y cortantes, las vamos a aplicar por cada barra. O sea, para cada barra tenemos que aplicar estas ecuaciones. Así como para cada barra aplicamos la matriz de rigideces y luego sumamos las individuales para obtener la general, asimismo vamos a obtener esta. Primero las individuales, debido a las reacciones, y luego lo vamos a obtener la integral. Vamos a integrarlo toda el vector de cargas de empotramiento, pero global. ¿Sí? Nos interesan individuales, pero finalmente lo que vamos a manejar es la matriz global
y los vectores globales. ¿Sale? Entonces, por eso corregí aquí el gráfico, es por la barra de 3 metros. Esta es la barra 1 y esta va a ser la barra 2. Si recuerdan, aquí tenía el punto 1, aquí tenía el punto 2, acá es el punto 2, que es la continuidad de este punto, y acá tengo el punto 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien, entonces, ¿cuánto nos da? Decíamos 11 por 9 en 392. De 0.5156. Es menos 0.5156. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto nos da, si nos vamos del otro lado, cuánto nos da el momento? ¿Sí? Tenemos 5 por L al cuadrado, que son 3 al cuadrado, perdón, aquí vamos a arreglar. 5 por 3 al cuadrado por R izquierdo, R1. Menos 0.2344. Más 192. Este dato me da 0.2344, que es este que tengo aquí, ¿no? Sería ¿Cierto? negativo, ¿no? No, bueno, espérame. A ver, rebobinemos. Si calculamos aquí esta primera ecuación, 11 menos 11 por 3 al cuadrado entre 192 por R1, nada más ese término me dio 0.5156, negativo. El otro término, menos, porque es el menos 5 por R al cuadrado por R2 por 192, que es este, con el signo negativo, ese es este que está aquí. ¿Sale? Negativo. Estoy de acuerdo con ustedes. Pero porque estamos hablando del punto nodal 1. Por eso estoy trabajando aquí en este renglón. ¿Sale? Del otro lado, del otro extremo, estamos hablando ya del punto nodal 2. Y en el otro extremo, la ecuación nos dice que es 5 por L al cuadrado por R del lado izquierdo, entre 192, positivo. Entonces sería 5 por 3 al cuadrado por la reacción del lado izquierdo, que es reacción 1, más 11 por L al cuadrado, que son 3 al cuadrado, por la reacción del lado derecho, que es R2, sobre 192. Ese dato, como resultado, lo tendría que poner aquí. ¿Sale? Y ya tuve, con esas dos renglones de momentos, con esas dos ecuaciones de momentos, ya llené estas dos renglones. Esta columna sobre este renglón. Están involucradas R1 y R2. R1 y R2. Y del otro lado tengo R1 y R2, que son este y este. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Ahora vamos con el otro término. Con el cortante. O los cortantes, más bien. Y los cortantes del lado izquierdo, cortante del lado izquierdo, nos dice que es 13 por L, que son 3, por la reacción del lado izquierdo, que es R1. Todo eso entre 32, más 3 por L, que son 3 metros, por la reacción en el lado derecho, que es R2, sobre 32.
Y del otro lado, el cortante va a ser 3 por L, que son 3, por la reacción del lado izquierdo, que es R1, sobre 32, más 13 por 3, por la reacción del lado derecho, que es R2, sobre 32. Y entonces, este término que nos da aquí, como estamos hablando de cortantes, y los cortantes están asociados a desplazamientos, entonces este resultado nos debería dar 0.2188. ¿Cierto o falso? Sí, profe, sí da eso. ¿Sí? Y este otro dato, 3 por 3, 9, entre 32, me debiera dar este otro dato. ¿Sí? Sí, profe. Sí, ya. Ok. Del otro lado, 3 por 3 son 9 entre 32, este dato, luego tendría que colocar aquí. Y el otro, luego tendría que colocar aquí. ¿Sale? ¿Hasta ahí dudas? Vector de cargas de empotramiento debido a las reacciones. Este tramo que estoy aquí dibujando son reacciones. Si se dan cuenta, es como la longitud es la misma de la zapata, entonces el vector, los vectores asociados a lo que es las reacciones, los vectores de cargas externas debido a las reacciones, son muy similares en las dos barras. Solamente, ¿qué es lo que está cambiando? Las reacciones, ¿sí? En el extremo izquierdo, aquí es la reacción 1, en el extremo derecho, la reacción 2. Acá, en el extremo izquierdo, es la reacción 2, y en el extremo derecho, la reacción 3. Por eso tenemos aquí estos valores. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Entonces ya consideré las reacciones. Ahora lo que tengo que considerar es esta carga. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuánto había dado esa carga? De 7.97. 7.91 7.91, toneladas por metro, ¿no? algo así. Aquí está, ahorita aquí lo calculamos aquí en la pantalla, ahí está calculado. 791.7. Entonces, lo que vamos a tener acá ahora es que esta carga es 7.917 toneladas cada metro. Entonces, este momento va a ser la carga, que son 7.917 toneladas por metro, multiplicado por L al cuadrado. ¿Cuánto vale L? El de la barra, son 3 al cuadrado. Y todo eso entre 12. Entonces son 3 por 3 son 9, 9 por 7, entre 12. $5.9378. Eso nos da 5.9378. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy poniendo aquí primero? Ahora,
Del otro lado es exactamente lo mismo, solamente que con valor negativo. En el punto 2 es el mismo valor con negativo, que es lo que tengo aquí. ¿Estamos? Luego el cortante es menos omega, la carga, que es 7.917 toneladas por metro, multiplicado por L. L son 3, y dividido sobre 2. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me da eso? Perdón, estoy en clase, no lo puedo atender. ¿Me marca más tarde? Gracias. Bueno, perdón. Entonces, ¿cuánto sería esto? 3 por 7, 21. Entre 2, ¿están de acuerdo que estaríamos hablando de 11.8755? Negativo por ser este valor que tenemos aquí. Ese valor es el que tengo precisamente aquí. Y del otro lado es la misma ecuación, el mismo valor. Entonces ese lo tengo también aquí. ¿Sale? Entonces, aquí en el lado derecho, estos dos datos son asociados a las reacciones. Y a la carga por peso. Por peso de la cimentación. En las dos barras, como repetimos, como es una barra de la misma sección, de las mismas dimensiones, entonces el vector de carga de empotramiento son igualitos. Pero con la diferencia de que es la barra 1, hay que recordar que la barra 1 tiene en los extremos el punto 1, el punto 2, y por lo tanto la reacción 1 y la reacción 2. Mientras que la barra 2, tenemos el punto 2, tenemos el punto 3, y tenemos la reacción 2 y la reacción 3. Por eso es que estos valores se intercambian, fíjense. En función de, en comparación de la primera barra. ¿Sale? Bien, nos interesan las barras individuales, pero finalmente requerimos la barra global, el vector de empotramientos global. Entonces, lo mismo que hice hace un momento, saco el vector global, el cual lo que va a tener son renglones, tantos renglones como giros tenga y tantos renglones como desplazamientos tenga. Ahora, los términos que se van a ir sumando, vamos a tener tantos términos como reacciones haya en el sistema. En la que tenemos nosotros, en el problema que estamos resolviendo nosotros, son dos barras y decimos que las reacciones se presentan a la mitad de cada barra. Eso entonces nos da 1, 2, 3 reacciones. ¿Vale? 3 reacciones. Por lo tanto, aquí la suma del vector deberá tener 3 factores o 3 sumandos. Uno asociado a la reacción 1, uno asociado a la reacción 2 y otro asociado a la reacción 3.
Aquí en el Excel lo dejo como columna abierta, cuyos datos serían ceros. Entonces, el vector de cargas de empotramiento 1 en el formato de vector total me quedaría de esta manera. Repito, con algunos ceros al interior, que son este y estos. Igual que la matriz de rigideces. ¿Por qué hay ceros? Porque la reacción 3 no está involucrada en la barra 1. Por eso todos esos son ceros. Hago exactamente lo mismo, pero ahora con la barra 2. ¿Sí? Ahí lo tengo. Los posiciono en función de los grados de libertad. La barra 1 está giro 1, giro 2, delta 1, delta 2. La barra 2 está giro 2, giro 3, delta 2 y delta 3 como desplazamientos, ¿no? Y los datos que faltan, pues son ceros. ¿Por qué son ceros? Porque ahí la barra 2 no tiene involucrada la reacción 1. Por eso es que son ceros. Nuevamente voy a sumar estas dos matrices, estos dos vectores. Hago la suma y será 5.9378 más, perdón, más este, y el resultado lo coloco acá. Será 5.93 más 0, 5.9378. Luego tengo menos 5.9378 más 5.9378, el resultado lo coloco aquí. Un menos más un más me da 0. Y luego tengo el siguiente, que es 0, más menos 59378, el resultado me da menos 5.9378. Así los voy sumando, ¿no? Los arreglo primero en el formato del vector de empotramientos general para que la suma sea directa. Y entonces me da este vector de cargas de empotramiento global. Vean, ya tengo aquí involucrados R1, R2 y R3. En algunos datos, en algunas posiciones, el valor es 0. ¿No? ¿Pero por qué 0? O porque no hay valor, porque no está asociado la reacción con la barra que estoy analizando, o la suma algebraica hace que los valores sean 0. ¿No? Y ese es entonces el vector de cargas de empotramientos. Considerando, decíamos, el peso y las reacciones. El peso, como es conocido, nos da un valor cerrado, y las reacciones las tengo que dejar en términos de variables, porque aún no las conozco. ¿Sale? ¿Hasta hay preguntas? Entonces, lo que hice ahorita fue calcular este y este. Estos dos términos. Me falta este otro. Ahora, vámonos a calcularlo. Ese no es tan difícil. Ese es sumamente sencillo. ¿Y de qué se trata? Hay que recordar que esta es la zapata de 3 metros de ancho entre las columnas, pero me dijeron que venía una carga de 25
en el punto 1, de 35 en el punto 2 y 20 en el punto 3. 25, 35 y 20. Los giros, o los momentos más bien, son ceros. Pudiéramos tener un momento diferente de cero, pero aquí los consideramos ceros. Entonces, el vector de cargas externas, en donde hay giros, los giros están asociados a los momentos, entonces voy a poner 0, 0, 0. ¿Vale? Y solamente voy a tener desplazamientos en donde tengo la carga. Es vertical hacia abajo, por eso le coloco el negativo. Entonces son menos 25, menos 35 y menos 20. Menos 25 en el punto 1, menos 35 en el punto 2 y menos 20 en el punto 3. Y los desplazamientos están asociados a cortantes. Entonces, los valores de las cargas las tengo que posicionar en el área de desplazamientos. ¿Sale? Entonces, ahorita ya tengo esta ecuación. Bueno, este término. Los voy a sumar. Voy a sumar la matriz de rigideces, los vectores de cargas de empotramientos y el vector de cargas externas. Y ahí está. Vamos a ampliar. Miren, este es la matriz de rigideces. Este, el vector de cargas de empotramiento. Y este, el vector de cargas externas. El efecto del peso y las reacciones nos da el vector de empotramiento. De cargas de empotramiento. Y este es el vector de cargas externas. ¿Sale? Y todo eso, ¿a qué es igual? A 0. Ahí está mi sistema de ecuaciones. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuántas ecuaciones tengo? Tengo una ecuación, dos ecuaciones, que son las columnas, tres ecuaciones, cuatro ecuaciones, cinco ecuaciones, seis ecuaciones. ¿Sí? Si la barra, decíamos, más bien, si el diagrama de cuerpo libre indica que son dos barras, voy a tener puntos nodales en los extremos de las barras. Este es 1, este es 2 y este es 3. Y cada barra tiene 2 grados de libertad. 2 grados de libertad y 2 grados de libertad. Uno es un giro y es uno desplazamiento. Entonces, multiplicaría el número de grados de libertad por los puntos nodales que forman el sistema. Entonces, serían 3 puntos nodales por 2 grados de libertad, me daría 6. O sea, eso me da un sistema de 6 por 6. ¿Qué es lo que tengo aquí? 6 ecuaciones. Pero, ¿cuántas columnas tengo? Pues tengo giro 1, giro 2, giro 3. Ya aquí es una ecuación, pero una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. Tengo el desplazamiento 1, tengo el desplazamiento 2 y tengo el desplazamiento 3. Entonces sería la incógnita 4, la incógnita 5 y la incógnita 6.
Pero chanfles, tengo R1, R2 y R3. O sea, tengo la incógnita 7, la incógnita 8 y la incógnita 9. ¿Qué tengo aquí? Pues tengo un menudo problema porque no lo puedo resolver. Solamente tengo 6 ecuaciones y tengo 9 incógnitas. Es un problema que no puedo resolver así como está. Y esto es únicamente la discretización de la zapata en barras. Lo que hice fue ese elemento ponerlo en términos de ecuaciones, que es precisamente esta situación. Saqué matrices de rigideces, saqué vectores de cargas de empotramiento y obtuve esta matriz de rigideces. Pero todavía me falta tener otro juego de 3 ecuaciones para que yo pueda resolver este problema, ¿no? Porque 6 ecuaciones con 9 incógnitas no lo puedo resolver. Entonces, el siguiente paso es calcular los asentamientos en el terreno para acoplarlos a este sistema de ecuaciones y pueda entonces resolverlo. Pero, por cuestiones de tiempo, eso lo veríamos el viernes. ¿Preguntas? La parte de abajo, ¿qué es, perdón, profesor? A la parte de abajo no hay que hacerle caso, es ya la ecuación del sistema reducido. Ah, perfectísimo. No, ahorita a lo que llegamos y a lo que tenemos que tener en mente es esta. 6 ecuaciones con 6 incógnitas. Tenemos que reducirla y precisamente vamos a llegar a una ecuación como la que está acá abajo. Pero no le hagan caso a esa parte todavía. Sí, profesor. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Preguntas? Si no, entonces dejamos el siguiente paso para el viernes. Recuerden que el siguiente lunes hay examen. Profesor, Sí. Lo escucho. disculpe, la columna que dice R1, R2 y R3, las obtuvo con los vectores de carga y empotramiento Sí. asociados Son estos. al peso y luego A asociados las reacciones. Al peso es la primera columna, el primer término que suma, y a las reacciones el siguiente. Este término, este que está aquí, Profesor, permíteme, es el mismo que tengo acá, mira. Eso es lo más pequeñito. Es este mismo término. El 5.9378, la columna de esta 5.9378 es esta. Esta .5156 negativo corresponde a la reacción 1. Esta otra, menos .2344, corresponde a R2 y esta última corresponde a R3. ¿Sale? Es lo que calculamos acá atrás. Es este. Con estas condiciones. Con esa y con esta. Con estas dos ecuaciones calculamos eso. ¿Sí? Sí. Con esta calculamos este primer término. Con esta calculamos estos otros términos. Ok. ¿Vale? Sí, así fue, así lo platicamos ahorita. Sí, muchas gracias. Perdón, es que me ¿Verdad? una No, llamada. no. Las preguntas que sean necesarias para que quede claro. ¿Alguien más iba a participar? sí, profe, es que
El día lunes es de asueto. Ah, nos quedó día de asueto, entonces dejamos el examen para el miércoles. Ok. ¿Sale? Y, Ok, profesor, sí, está bien. va a ser teórico, ¿verdad, profe? Teórico, asociado a la serie. Ok. Gracias, hasta luego. Ok, Hasta profesor. luego, nos vemos el Muy viernes. buena noche. Luego, profesor. Buenas noches. Cuídense. Hasta luego, profe, gracias.